Expediente 700 ha sido abierto. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Los saludo a cada uno de ustedes y hoy vamos a estar trabajando y analizando nuestro expediente 8.0. Ya vamos encaminados para culminar esta primera ronda de expedientes. Hemos tenido bastante evidencia muy buena, bastantes relatos de terror que han sido excelentes. Y hoy, pues no es nada, no es totalmente la excepción este relato que vamos a analizar. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda de la niña Nancy. En este expediente 8.0 es una leyenda que en lo personal yo no la había escuchado como tal, pero al narrarla o escuchar más bien la narración por parte de un gran amigo, un gran compañero, que fue el que nos compartió esta evidencia y que se dio el tiempo de también compartirnos su historia, qué fue lo que vivió y experimentó. Y para ello, esta leyenda radica en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a escuchar primero lo que es el relato y analizándolo con nuestro compañero y amigo Espectro 411, que es el que le ha dado relato a todos nuestros expedientes. Y como lo mencionábamos ahorita, ya vamos encaminados a nuestros expedientes finales. Pero vienen nuevas sorpresas, nuevos análisis, posiblemente nuevos expedientes, pero por lo pronto sí tenemos, o sea, archivo 411 no termina aquí. Vamos a escuchar el relato y posteriormente regresamos para darle un análisis a la evidencia que tenemos el día de hoy. ¿Estás listo? Comenzamos. Bienvenidos, yo soy Espectro 411 y te contaré la historia del expediente 8.0 que lleva por nombre La leyenda de Nancy. En los confines polvorientos de Ciudad Juárez, allá por los años 90, comenzó a correr una historia que hasta hoy sigue poniendo la piel de gallina. Una casa abandonada, una niña vestida de blanco, y una serie de eventos que dieron origen a una de las leyendas más oscuras que guarda esta frontera, la historia de Nancy. El testimonio fue narrado por alguien que lo vivió de cerca, cuando apenas tenía entre 10 y 12 años. Su hermana mayor, parte de un grupo urbano conocido como los BRS, frecuentaba una vieja casona ubicada frente a una tienda llamada El Coloso. Era una casa grande, con sótanos y pasillos que parecían tragarse el sonido. Entre los jóvenes se decía que pertenecía a la familia de una niña que había muerto en circunstancias espeluznantes. Al principio era solo una historia de borrachos. Pero lo que ahí sucedía no podía explicarse con risas. Cuentan que Nancy era una niña de 8 años que una noche quedó sola en casa mientras sus padres salían a cenar. La niña insistía en que no se fueran. Había visto un auto extraño afuera y tenía un mal presentimiento. Pero los padres la dejaron. Esa noche, nunca regresó a verlos con vida. Según la leyenda, hombres desconocidos irrumpieron en la vivienda. Nancy fue atacada brutalmente. El cuerpo fue hallado días después, en el baño del segundo piso, con señales de tortura, las paredes marcadas con pequeñas manos ensangrentadas, y su cabeza, desaparecida. El baño fue sellado. Nadie volvió a abrirlo. Desde entonces, los vecinos afirmaban que se escuchaban portazos, risas infantiles, golpes en las paredes, y que, en las noches, una silueta se asomaba desde el balcón con un vestido blanco, observando la calle donde sus padres partieron por última vez. La policía fue alertada en varias ocasiones, pero nada podían hacer contra algo que ya no pertenecía a este mundo. El narrador continúa su relato. Una noche, mientras viajaba en el carro con su familia, su hermana pidió detenerse frente a aquella casa. Del otro lado de la calle, el Coloso seguía abierto, sus luces frías iluminaban la fachada derruida. Él miró hacia el balcón, y allí la vio. Una figura blanca, sin rostro, flotando apenas, moviéndose con el viento. Un vestido que parecía respirar. Comenzó a llorar, a gritarle a su padrastro que arrancara el carro. Nadie entendía lo que pasaba, hasta que, entre sollozos, alcanzó a decir: «Es Nancy, la niña del balcón». Días después, regresaron de día. La casa estaba aún más deteriorada. El padrastro entró, rompiendo botellas y burlándose, mientras el aire soplaba desde el interior. El testigo observaba desde fuera. El viento empujaba la puerta hacia adentro,
pero de pronto, la puerta se cerró de golpe contra el aire. Un movimiento seco, antinatural, como si una fuerza invisible la hubiese empujado. El silencio que siguió fue insoportable. Ahí entendí, dice, que no todo lo que se cuenta es mentira. Con el tiempo, la leyenda creció. Grupos de jóvenes, incluso estudiantes del Ceptis, comenzaron a visitar la casa para tomarse fotos. En una de ellas, que llegó a circular en programas nocturnos como Velada Macabra, aparece una figura infantil entre dos personas, un rostro apenas visible, blanquecino, mirando directo a la cámara. Se decía que quien visitaba la casa podía encontrarse con un hombre de un diente plateado, o con una mujer pálida de cabello negro que se aparecía junto a la reja oxidada. Pero el alma de Nancy era la más persistente. Con el paso del tiempo, las quejas de los vecinos por los ruidos extraños se hicieron tantas que la casa fue derribada. Después, la niña comenzó a aparecer en el árbol frente al terreno. Cuando talaron el árbol, la aparición se movió al marco de una ventana, el único resto de la antigua vivienda. Y fue allí donde se obtuvo la evidencia final. Una fotografía tomada por curiosos del barrio, donde puede verse claramente una mancha blanca con forma de niña, recargada sobre el marco de cemento. Esa imagen, aunque borrosa, se convirtió en prueba del misterio que rodea a la leyenda de Nancy. El testigo concluye: pensé que era un invento de mi hermana, pero hoy sigo sin poder olvidar lo que vi esa noche. La casa ya no existe, pero Nancy sigue ahí, en algún lugar del terreno. Hay historias que se apagan con el tiempo, pero las que nacen del miedo permanecen. Las calles de Juárez guardan secretos, y entre los escombros de aquella casa, parece seguir escuchándose la voz de una niña que nunca quiso quedarse sola. Aunque no obtuvimos evidencia física directa, el testimonio y la fotografía recabada son más que suficientes para confirmar que algo, o alguien, sigue ahí, esperando ser escuchado. Según investigadores del fenómeno paranormal, los lugares donde ocurre una muerte violenta pueden conservar una impronta energética, una especie de residuo emocional que se manifiesta en forma de ecos visuales o auditivos. A este fenómeno se le conoce como energía residual de alta carga, una manifestación que repite, como un bucle, los últimos momentos del suceso. En otros casos, los expertos hablan de entidades conscientes, almas que no logran abandonar este plano por el trauma o la falta de cierre. Y cuando se trata de niños, la energía tiende a ser más perceptible, debido a la pureza emocional con la que partieron. En fotografías y videos, estas presencias pueden aparecer como rostros deformados, sombras blancas o figuras traslúcidas, resultado de una frecuencia visual fuera del espectro humano. Lo que para muchos es un error de cámara, para los investigadores del archivo 411. Es una llamada desde el otro lado. Hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero algunas se niegan a morir. Entre los escombros de aquella casa y la tierra que cubrió su historia, algo sigue respirando. Los más escépticos dirán que fue el viento, un reflejo o un truco de la mente. Pero quienes estuvieron ahí saben que esa noche, Nancy realmente los miró desde el balcón. Y aunque no obtuvimos evidencia física directa, el testimonio y la fotografía rescatada son más que suficientes. Porque hay momentos en que la línea entre lo real y lo imposible se vuelve tan delgada, que basta una sola imagen para que el miedo se haga eterno. Pues muy bien, acabamos de escuchar el relato. Fíjense que cuando yo platiqué con mi amigo, con este hermano, sobre esta historia, lancé la convocatoria de que compartieran historias de terror y así como cayó la historia pasada, que lo que fue la mujer en el espejo, platicada y documentada por una niña, un colega de investigación paranormal, que fue el primero que me invitó a participar en estas situaciones de hechos paranormales y que a la fecha también colaboro todavía con ellos, como es el Purgatorio, para que lo sigan también, nos sigan allá en el Purgatorio, donde platicamos también algunos relatos de terror, algunos relatos históricos de terror y también hemos realizado recorridos paranormales. Entonces, ahí estamos también al pendiente en el Purgatorio. Y este compañero fue parte o es parte de los expedientes de los archivos porque él recabó una evidencia que ahorita vamos a mostrar. La leyenda de Nancy, como les dije al principio, no la había escuchado,
hasta que él me la platicó. Somos más o menos del margen del mismo año aproximadamente, nos llevamos ahí unos años de diferencia, pero obviamente a pesar de ese pocos años de diferencia, las leyendas en Ciudad Juárez se navegan de diferente manera. Y él tenía esa experiencia porque pues él lo vivió en carne propia, como lo escuchamos en el relato. Alguien lo orilló a conocer esta historia. Y no solamente vamos a ver la evidencia, voy a colocarles también un pequeño audio que fue el que él me compartió cuando sucedió esta experiencia, ¿no? A él la fotografía no la tomó directamente él, la recopiló más adelante por hechos que, que la misma comunidad les volvió a pasar y que coincidieron con la leyenda de Nancy. Vamos a ver primero la foto y luego después escuchamos de viva voz cómo vivió y cómo experimentó esta historia nuestro compañero Adrián del Purgatorio. Aquí tenemos la fotografía y podemos encontrar la construcción, porque fue algo que así nos lo relató. La construcción ya pues, está derrumbada, pero luego navegando la gente curiosa que conoció esta leyenda fue y tomó esta fotografía. Podemos observar que en una de las esquinas, quizás pues, no es muy notorio como a lo mejor nos imaginamos y quisiéramos ver ahí la silueta de en verdad de la niña, pero al ver estas formas, estas pequeñas siluetas, estas pequeñas orbes, te da a entender de que ahí está una pequeña alma, sobre todo porque es una figura pequeña que está saliendo del rinconcito que viene siendo un ventanal. Entonces con eso te da a entender de que sí, algo se estaba manifestando. Vamos a escuchar qué fue lo que vivió, porque, y sobre todo también cómo logró recuperar esta evidencia que amablemente nos compartió para que quedara en los archivos de 411. Y aquí se analiza pues, lo que en verdad vivió. Escuchemos con atención. Mi hermana me contó la historia. A ver, ahí está ya. No le vamos a mover. Mi hermana me contó la historia de que se apareció una niña, ¿no? Que, pues que se movían cosas, que se cerraban puertas, que enfrente había un negocio que se llamaba El Coloso y que de ahí se quejaban porque pues se escuchaban los ruidos, o sea, pues se azotaban las puertas y se oían golpes en las paredes y así, y pues era tan fuerte que las personas que trabajaban en la tienda, eh, pues se quejaban, o sea, pues no se podía hacer nada, pero creo que ya hasta la policía lo habían reportado y pues no se puede hacer nada, pues se siguen escuchando los ruidos y así. Entonces ya, como se empieza a hacer famoso esto, pues a la gente que llega, pues van y preguntan ahí. Ahora, lo que a mí me platicaba mi hermana es que según este pedo que te podías sacar a la niña y te la llevabas al parque y una mamada que ya ahorita que te la cuento así de grande se me hace bien mamón. Pero según sí te lo podías llevar. Entonces, pues cuenta la historia que supuestamente los papás se iban a ir a cenar en la noche y iban a dejar a la niña sola. Bueno, la dejaron sola. Pero la niña no quería. Que según esto la niña ya había visto por el balcón porque la casa es grande, es alta, pero también grande hacia atrás y hacia abajo. Tiene como sótanos y pues es que es para atrás, está grande. Para los lados, fíjate que la casa estaba pequeña, o sea, no era muy grande, pero hacia atrás sí tenía bastante terreno. Entonces, pues aparentemente la niña de alguna manera sabía que había un carro raro afuera, y pues como que sentía mal presentimiento y no quería que los papás se fueran. La niña tendría que como 8 años.
Y pues supuestamente los papás así de que no te va a pasar nada, hija, venimos rápido. Y se van y la dejan. Entonces supuestamente la niña se queda mirando por el balcón cómo se van los señores. Entonces, pues, lo que dice es que, o lo que reza la leyenda, es que se metió un güey, o no se me acuerdo si eran varios, y pues le pegaron, la violaron y pues le cortaron la cabeza en el baño de arriba. Según dicen que ahí estaban las manitas marcadas con sangre en la pared y de hecho ese baño estaba sellado. Se mantenía sellado ese baño, que porque ahí estaba la cabeza, que no sé qué pedo. Y pues esa es la leyenda, güey, y de ahí se aparece la niña. A mí me decían que se aparecía en un balcón. Esos eran los datos que yo tenía cuando me contaron la historia. Ahora, independiente a la historia, yo me acuerdo que una vez yo andaba en la calle, no sé qué chingado, iba llegando a mi casa, ya me iba a meter, y encontré a todos en el carro. Todos, mi mamá, creo que mi hermano no estaba, pero estaba mi mamá, mi hermana, su novio, mi padrastro y yo. Entonces, bueno, yo me les pegué. Pregunté a dónde van porque están prendiendo el carro, no, pues dar una vuelta, pues yo me les pegué. Y pues ya, güey, anduvimos ahí por la ciudad y de repente en cierto punto, así justo que le dice mi hermana a mi padrastro que se parara, se llama Manuel, dice, ven y parece aquí. Y se para y yo volteo a mi derecha y veo una casa abandonada, volteo a la izquierda y veo como si fuera un Oxxo, era el González, el Coloso. Yo volteo y veo el Coloso y ¡pum! Me hace clic la historia, o así me viene el pinche recuerdo. Y dije, la niña Nancy, la veo y volteo. Y yo la vi en el balcón y me puse a llorar porque me dio mucho miedo. Entonces le empecé a pegar a mi padrastro así bien desesperado en la pierna para que avanzara el carro. Y yo le decía, préndale, pero él no sabía por qué. Estaba sacado de pedo, yo en pinche shock, mi mamá pues se estaba desesperando porque tampoco sabía qué estaba pasando. Y yo desesperado llorando y le pega la pierna, dele, dele. Don Manuel, ¿qué está pasando? Y yo, dele, dele. Y hasta que agarra y prende el carro y se arranca y mi carnala se suelta riendo bien cabrón. Entonces ya más adelantito que se me pasó el miedo, pues ya le dije que era la casa de la niña y la chinga, mi mamá se emputó y la regañó. Pero yo me acuerdo haber visto un vestidito arriba. No tenía, o sea, no se le veía la cabeza. Nomás era un vestidito blanco. Así rápido. Un día después, no me acuerdo. Ah, ok, pues como fuimos en la noche y les expliqué todo el pedo, yo llorando y acá ya quisieron ir a ver, porque no es como que a mi mamá le sea indiferente el pedo paranormal, o sea, ella también tiene sus historias. Y pues en la mañana no sé por qué madre, güey, los organizamos y fuimos a las 12 del día. Entonces, omití algo del relato. Se supone que en la noche la niña se aparece en el balcón, güey. El lapso de tiempo en el que duró cuando se quedó mirando a sus papás que se iban. Y bueno, retomando otra vez acá la historia un día después, pues fuimos a las 12 del día. De los relatos que me platicaban, digo que mi hermana contaba ese pedo, decían que ya habían ido a visitar la casa los del Cebetis. De hecho, en ese tiempo anduvo famosa una foto que se tomaron unos güeyes del Cebetis. Y porque eran como cuatro güeyes, se están abrazando y la niña sale entre esos dos güeyes, entre dos de esos güeyes. Y luego salió en un programa que se llamaba Velada Macabra, que empezaba como a las 12 de la noche y acababa como a las 4 de la mañana. Y como a las 2 ponían una película y así. Eran como segmentos. Y ese güey fueron ahí, pero llegaron así como burlándose y pues los asustaron y salieron corriendo. Y
Bueno, decían que también se aparecía, o sea, cuando la gente iba como se empezó a hacer como, no quiero decir como turístico, como un lugar turístico, pero o sea, sí empezó a ir la gente, güey. Entonces dicen que cuando la gente se acercaba, se te acercaba un güey con un diente de plateado. Esto no sé qué tenga que ver con la historia, pero según esto, esta cosa rara pasaba, que se te aparece ese güey, o sea, te aparece creo que una morra con ciertas características que ahorita no me acuerdo. El que sí se me quedó fue el güey del diente, que tiene un diente como plateado. Porque se me había olvidado ese pedo, güey. Y cuando fuimos de día, entró mi cuñado, mi padrastro y mi hermana fueron los que entraron a la casa. Mi mamá y yo nos quedamos en el estacionamiento del Coloso. Entonces yo estaba viendo, la casa estaba toda desmadrada, pues es una casa abandonada, pero ya se ve que de tiempo. Y andaban ahí, y mi padrastro, pues el que se hace el gracioso, empezó a romper como botellas y la chingada. Y de hecho mi hermana le dijo que no hiciera eso, que ese pedo, o sea, bueno, en ese lugar supuestamente no podías llegar así porque se podía enojar la niña. Entonces, yo me acuerdo que entraron así, bueno, mi padrastro haciendo como ruido y queriendo bromear. Y en lo que ellos estaban caminando, pues yo voy viendo cómo van subiendo. Cada vez era como de 3 pisos esa madre. Y arriba estaba el balcón, y donde estaba el balcón había un, porque yo me acuerdo de mi recuerdo que tengo que vi a la niña de noche. Entonces yo estaba tratando de ver de día cómo se veía ese pedo, ¿no? Y ya, güey, y sí, güey, de día estaba el balcón así de frente, como de unos 3 metros de largo, y pon tú como 1 metro de ancho. Y tenía una puerta como de, parecía una puerta como de servicio de cocina, y tenía una ventana redonda en medio. Eso se veía raro. Y la puerta estaba abierta, güey. Para donde estaba abierta, el aire corría para allá, güey. Es decir, el aire, por lógica y física, el aire la debería tener abierta, así como estaba. Pero no, güey, de repente se cerró. Dije, a la verga. Yo tomando en cuenta que la ráfaga de aire iba para donde estaba la puerta abierta. Y sí pensé, ah, cabrón, y empecé a tratar de hallarle. Y se mueve como en esos videos de que se mueven cosas, güey. Ese movimiento se fue con fuerza, pero como aleatorio, así medio raro, como que empieza rápido y luego alentan tanto y otra vez se vuelve a mover, así medio raro. Así se movió la puerta y de repente, huevo, se quedó cerrada. Y dije, ah, no mames, y sí sentí escalofríos, la neta. Así fue, sí me impactó, fue como que la primera vez que vi algo así, y ya verlo tú así en vivo, güey, vi una puerta que se movió, ah, cabrón. Porque escuchar ruidos es una cosa, pero ya ver cualquier madre que se mueva y que no le puedas encontrar así explicación, si te vuela. Y ya de ahí nos fuimos a la casa, güey. Ya teníamos una ouija y ya nos pusimos a jugar. Bueno, mi mamá, yo no jugué. Creo que jugó mi mamá y mi padrastro, mi hermana y la verdad. Y pues el único raro fue que no me acuerdo qué preguntaron y en ese momento alguien tocó la puerta, pues sí nos sacó un pedo a todos. Sí estuvo raro el timing. No recuerdo la pregunta, pero es que recuerdo que tocaron y todos nos espantamos. Y el timing de decir la palabra en cuanto pegan, sí estuvo así como de, ah, cabrón. Y ya pasó el tiempo, pues quedó ahí como un recuerdo ahí. O sea, no es como que lo piense todos los días, ¿va? No es un día que no piense en eso, no. Pero, o sea, sí lo tengo ahí, güey. Sé qué pasó y en algún punto, pues sí me daba miedo porque sé que estaba ahí, que sí existía, que sí era real, güey. No era una película de terror, güey, es algo que vi, güey. Y obviamente que saber que eso existe, pues de lejito está chingón, güey. Y ya, güey. Pero pues ya, pues lo dejas ir y todo el pedo. Pero yo me acuerdo y de repente aquí lo empecé a platicar, güey. Y resulta que nada más yo conozco la historia. Entonces eso me generó duda, güey. Y con el paso del tiempo seguí preguntando de repente a personas. Y nadie, güey, nadie, nada más yo tengo el recuerdo de la historia. Y luego fallece mi hermana, fallece el otro pendejo. Y los testigos, pues se separaron mi padrastro y mi mamá. Y si le pregunto a mi mamá, pues no se acuerda. Sí se acuerda de Nancy, la niña y ese pedo, pero no la historia como yo me la sé y todo el pedo. Entonces,
pues yo quiero seguir preguntando y pues me acuerdo que mi esposa está en los pinches grupos esos de FEMS, nomás por el chisme. Y le digo, no mames, estás en el negro, ¿no? Que Simón, le digo, a ver, pues pregunta ahí, a ver si esta historia es real. Le digo, igual y ni es real, y yo toda la vida de pendejo crecí con el miedo, ¿no? Le digo, pregunta, a ver qué. Y sí puso ahí, güey, más o menos la historia así como te la conté, que se decía que eso y la chingada. Güey, ni 5 minutos, güey, y empezaron los... Bueno, no conté que eran 5 minutos, pero sí pasó un ratito y empezaron a caer las respuestas, güey. Y confirmando la historia, güey, y que sí, no me acuerdo qué más datos dieron, porque algunos dieron datos más, güey, como que era hija de alguien o algo así, güey. Nos dieron la edad exacta, que tampoco me acuerdo, güey. Nos dieron datos, no tan exactos, pero sí, o sea, por lo menos la edad sí nos la dieron. Sí nos confirmaron que era una niña, que sí la mataron. eh, y nos mandaron una foto, güey. Y la foto, es porque, pues yo que como hacía mucho ruido, y es que te digo que los del Coloso se quejaban, güey, pues yo creo que llegó a tanto que tiraron la casa, la tumbaron. Entonces la niña se dejó de aparecer en el balcón y dicen que se aparecía en el árbol. Y después tumbaron el árbol y ya se aparecía en el terreno. Y la foto que me mandaron es en el terreno, queda nada más como el marco de una ventana. Y ahí se ve, hay un polín como recargado y se ve una mancha blanca. Ahí se ve la niña. Nancy se llama. Eh, Relatos interesantes, ¿no? Cuando él me comparte la historia, me quedo sorprendido porque, como lo he mencionado al principio, es una historia que yo no había escuchado. Y es muy común que en Ciudad Juárez se escuchen muchísimas leyendas, el hombre polilla, que es una de las más famosas que hemos conocido, la leyenda que se volvió famosa con respecto al Panteón de los Niños, lo que fue lo que es el fenómeno de marcar las manitas en tu carro. Entonces, circulan muchísimas leyendas en nuestra ciudad, que es una ciudad muy grande, pero esta no había surgido o no la había conocido hasta que lo compartió él, y que lograra vincular con otras personas, pues fue todavía más sorprendente, ¿no? El que llegara todavía a que la gente en verdad coincidió con este lugar, con este edificio, y que se lograra rescatar la evidencia que acabamos de obtener. Así que ahí queda para el análisis como tal. Según los estudios, cualquier alma, sea niño, sea un adulto, y más cuando muere con un lujo de violencia como pasó en este caso, regularmente el alma se desprende y muchas de las veces las almas ya no logran descansar como en verdad quisiéramos que descansaran, ¿no? Y en este caso, surgido por una menor y la forma. Eso es lo más complicado de entender. Entonces, cada fenómeno tiene su particularidad y en este expediente causa asombro, causa tristeza también, causa intriga y causa también la incertidumbre de que lo que se refleje ahí puede que siga estando ahí. Hemos estado tratando de ubicar el lugar y hacer una pequeña exploración, hacer una pequeña investigación. No lo hemos podido localizar todavía, pero no quitamos el dedo del renglón de que en algún momento volvamos a ubicar en dónde surgió esta historia como tal. Así que no queda más que despedirme, agradecerte que te hayas quedado para el relato de este archivo y nuestro expediente 8.0. Ya vamos encaminados rumbo a nuestra recta final, rumbo a lo que son nuestros expedientes recabados gracias a las personas que se sumaron a este proyecto de archivo 411, algunas evidencias propias, pero algunas evidencias también de personas, amigos, colegas, allegados, alumnos, también porque fueron parte de estos relatos. Pues agradecerle y extender siempre nuestro agradecimiento para que el archivo 411 sea lo que sea, es lo que es hoy en día, también gracias a ustedes.
De igual manera, vuelvo a aprovechar este espacio para hacerte una invitación para que este 22 de abril contemos contigo y nos podamos reunir para estar en un evento en donde vamos a tener expedientes, experiencias, relatos de historias de terror. Vamos a mostrar algunas de las evidencias que tuvimos aquí en Archivo 411, pero te vamos a platicar o te voy a platicar de una forma más detallada cómo se obtuvo esa evidencia y previo, ahora sí, al relato, porque aquí se fueron llevando algunas variantes de los relatos de Archivo 411 previo a la evidencia, pero ahí te voy a platicar ahora sí más real y objetivamente cómo surgieron estas evidencias. Así que vamos a tener ¿no? ahí en participación, va a estar Adrián del Purgatorio, quien nos compartió la historia del día de hoy, va a estar el Varón de las Historias y un servidor, Estebanet, de Archivo 411. Así que cortesías se van a brindar por nuestras páginas, estar pendiente de nuestras páginas, nuestras redes sociales, tanto Archivo 411, El Purgatorio y El Varón de las Historias. Pues así que no queda más que despedirme de ti en esta noche y recordarte que aquí en Archivo 411 seguiremos recabando evidencias para que podamos seguir adelante y resolviendo, analizando los misterios más grandes del mundo paranormal. Así que nos vemos en la próxima. Cuídate y muchas gracias por seguirnos apoyando. Chao. El contacto está hecho. Expediente 700 ha sido abierto.